El día de hoy vamos a analizar el tema de métodos de interpretación jurídica a través de una infografía, en la cual nosotros vamos a encontrar mucha información resumida para poder dar un mejor entendimiento. ¿Qué es interpretar? La acción de interpretar se define como atribuir a algo un significado determinado. ¿Y qué es la interpretación jurídica? Es aquello que consiste en establecer el significado o alcance de las normas jurídicas y de los demás estándares que es posible encontrar en todo ordenamiento jurídico. Aquí también nosotros tenemos diferentes tipos de interpretación, como son la interpretación doctrinal, judicial, auténtica, declarativa y modificativa. Tenemos un pequeño concepto de cada una de ellas. El método literal es un método que implica su simple lectura y el entendimiento y búsqueda de la norma a partir del propio uso del lenguaje y de los términos contenidos en el texto. El método sistemático parte de la premisa que es el derecho, que en el derecho es un sistema normativo que tiene distintos niveles de jerarquía que buscan complementarse unas con otras y que tienen una vocación de orden. El método lógico es un método que busca descubrir la razón de la norma, el fundamento por el que ella existe, el que permitirá aplicarla en casos para los cuales fue pensada. Tenemos también el método histórico, que es el que propone revisar la regulación existente con anterioridad a la disposición interpretada, el contexto y cómo era entendida la disposición anterior en aquel momento y tratar de aplicar las pautas y lógicas del texto anterior a la disposición actual. Y el método sociológico propone una visión del presente al momento de interpretar y considerar a los elementos sociales. Tenemos aquí un ejemplo de derechos de libertad que es el que se conoce en el artículo 66 y se reconoce y garantiza a las personas una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. Al Estado adoptará las medidas, el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad. Idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. Dentro del método literal, todo ciudadano ecuatoriano, según lo dispuesto en el artículo 66 de la Constitución del 2008, tiene derecho de una vida libre de violencia y esto debe ser garantizada por el Estado. El método sistemático existe en concordancia con el artículo 11 de la Constitución, donde se garantiza los derechos sin discriminación alguna. De la misma manera, el Código Integral Penal, en el artículo 441, considera víctimas a las personas que han sufrido algún tipo de violencia. En Ecuador, adicionalmente, contamos con el Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia y otros cuerpos normativos que respaldan este artículo. El método lógico. El fundamento de dicho artículo se basa en la necesidad de la erradicación de la violencia en nuestro país y el deber del Estado de garantizar una vida libre para los ciudadanos. El método histórico, a raíz de los hechos violentos de todo tipo que han caracterizado la historia de nuestro país, se han planteado nuevas leyes y códigos que rigen dicha situación. La creación de los mismos guarda concordancia con el artículo analizado. El método sociológico, para análisis e interpretación de este artículo se debe considerar varios aspectos sociológicos, entre ellos las cifras registradas de violencia en el Ecuador, donde destacan que 1 de cada 10 mujeres ha sufrido abuso sexual cuando era niña o adolescente y 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia en su vida, sea psicológica, física, sexual o patrimonial. Gracias por la atención prestada. En el siguiente video